Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Golpe a los micronegocios. La pandemia provocó que entre enero y octubre del año pasado cerraran sus puertas más de 500,000 de micronegocios. El drama fue más grave para las mujeres. En segundos, todo el balance con el director del DANE, Juan Daniel Oviedo. Ni las aseguradoras se salvaron. La pandemia también le pasó factura al sector asegurador. En 2020 bajaron más de un 30% sus utilidades y se redujo el número de tomadores de muchas de las pólizas. El presidente de Fasecolda, Miguel Gómez, nos acompaña también esta noche aquí en Signo Pesos. Un mercado de muchos sabores. El sector de las heladerías en Colombia sigue luchando para crecer. Juan Fernández nos trae hoy cifras de esta industria y nos contará la historia de una reconocida marca que cumple sus primeras 4 décadas de operaciones. Pero comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de negocios y de emprendimientos. Y es que si las empresas medianas y grandes en Colombia sufrieron el año pasado con la pandemia, usted ya podrá imaginarse lo que ocurrió con los micronegocios. Para hablar del tema le doy la bienvenida al doctor Juan Daniel Oviedo, director del DANE, que hoy presentó un reporte sobre cómo les fue a los micronegocios entre enero y octubre del año pasado. Doctor Oviedo, muchas gracias por estar aquí. Buenas noches, gracias por estar nuevamente en Signo Pesos. Muy buenas noches, Víctor, y muy contento de acompañarlos nuevamente en esta noche. Doctor Oviedo, primero, ¿por qué no nos cuenta para el DANE qué es un micronegocio? Bueno, desde el punto de vista de la estadística que nosotros estamos produciendo alrededor de los micronegocios, un micronegocio es una unidad económica que tiene menos de 9 personas ocupadas y su ingreso de forma fundamental se va a la manutención de un hogar que nosotros encontramos en la gran encuesta integrada de hogares. Es decir, en buena parte de estos micronegocios que nosotros encontramos a través de esta operación estadística son negocios o unidades económicas familiares de sustento, que algunas de ellas crecen, pero la gran mayoría son unidades familiares de sustento que en buena parte se han creado porque no hay otras alternativas para generar ingresos en el empleo formal, por ejemplo. ¿La peluquería es un micronegocio? ¿Perdón? ¿La peluquería es un micronegocio, doctor Oviedo? Exactamente. En la medida en que la peluquería tenga menos de 9 personas ocupadas y haya una persona que sea responsable por los activos que están en una peluquería, la peluquería es considerada un micronegocio y, por ejemplo, en todos los departamentos del eje cafetero y en el Valle del Cauca es uno de los micronegocios más frecuentes que encontramos a través de esa operación estadística. Bueno, ahora sí entendiendo ese concepto, doctor Oviedo, y si le entiendo bien, pues se trataría de micronegocios tanto formales como informales. ¿Cuál fue el balance con corte a octubre del año pasado? ¿Cuántos micronegocios había en el país? Bueno, frente a lo que tú acabas de mencionar, es importante reconocer que casi el 90% de los micronegocios que nosotros encontramos pues no están afiliados a el registro único tributario, no tienen registro mercantil y tampoco hacen cotizaciones a seguridad de salud y pensión, por lo cual son unidades económicas que están muchísimo más cerca de la informalidad que de la formalidad. Cuando nosotros queremos hacer el balance entre 2019 y 2020, pues nosotros vemos que el volumen de micronegocios se redujo en aproximadamente 509.370 micronegocios, dentro de los cuales vemos sus resultados de un paso de 5.8 millones de micronegocios en 2019 a 5.3 millones, que son una buena parte de toda la población ocupada que mirábamos para ese periodo de referencia, que era de 19.7 millones de personas ocupadas. Esos 5.3 millones de micronegocios, que son una pérdida de 500.000 micronegocios, son a su vez una pérdida de más de 1.500.000 puestos de trabajo en estas unidades económicas, en donde desafortunadamente también a las mujeres, y de forma particular a las mujeres propietarias
de micronegocios en zonas rurales que desarrollan actividades agropecuarias o manufactureras, pues estuvieron bastante afectadas, al igual que los micronegocios en las 24 principales ciudades del país. Doctor Oviedo, pero muchos decían, obviamente sin las cifras oficiales del DANE, que cuando las personas empezaron por la pandemia a perder sus puestos de trabajo, empezó a renacer como el emprendimiento, los pequeños negocios. ¿Ustedes encontraron algo de esto aquí en esta encuesta o en esta medición del DANE? Porque la reducción en micronegocios fue bastante dramática. Es una reducción bastante dramática, Víctor, que hubiera podido ser peor si no surgen estos elementos que tú estás planteando. En primer lugar, cuando nosotros le preguntamos a los propietarios de estos micronegocios, porque nosotros no vamos al negocio, nosotros estamos en la casa de las personas que nos cuentan que tienen ese negocio y les preguntamos ¿cuántos de ellos iniciaron o han desarrollado un micronegocio como una apuesta de una oportunidad de negocios? Vimos que entre 2019 y 2020 hubo un crecimiento importante de micronegocios asociados con esos emprendimientos, llamémoslos, u oportunidades de negocio, en donde fundamentalmente los micronegocios asociados con servicios puerta a puerta y de servicios a domicilio tuvieron un crecimiento aproximado del 6% en ese contexto de contracción tan importante de los micronegocios en todo el país y en particular en las 24 principales ciudades. De esos 500.000 micronegocios que desaparecieron, ¿ustedes tienen algún tipo de clasificación? ¿Qué tipo de micronegocios o en qué sectores estaban ubicados? Bueno, cuando queremos saber en qué sectores económicos, fundamentalmente esa contracción del 8.7% del volumen de micronegocios, que son los 500.000 que tú mencionabas anteriormente, aproximadamente el 70% de esa reducción, es decir, contémoslo en términos gruesos, 350.000 micronegocios estaban en primer lugar en actividades de comercio y reparación de vehículos, en donde el comercio minorista básico, no especializado, tipo tiendas de barrio, misceláneas, papelerías, está representado en ese renglón. En segundo lugar están las actividades agropecuarias, porque estamos viendo una afectación importante de actividades agropecuarias en la zona rural del país que se dedicaban a estas actividades a través de micronegocios. Y en tercer lugar, actividades manufactureras en donde la confección de prendas de vestir juega un rol significativo dentro de ese renglón de todos los micronegocios que tenemos en el país. ¿Pudieron ustedes identificar, doctor Oviedo, y bueno, es algo que están celebrando muchos sectores, el nivel de detalle que ahora está entregando el DANE en sus estadísticas? ¿Pudieron de pronto identificar qué tan antiguos eran estos micronegocios? Es decir, ¿sobrevivió la peluquería más antigua o sobrevivió la peluquería más nueva? Uno de los elementos que nos permite acercarnos a tener esa radiografía muy precisa de la informalidad que se da en esos micronegocios es qué tan perdurable es ese negocio que está en situación de informalidad. Te recordaba que 90% no tienen RUT, 88% no tienen registro mercantil, no cotizan a seguridad de salud y de pensión. Entonces, nosotros tenemos la posibilidad de ver la edad de esos micronegocios y fundamentalmente los micronegocios que llevaban menos de 3 años de edad fueron los que se afectaron de forma más importante y contribuyeron en buena parte a la contracción de este menos 8.7% de micronegocios. No obstante, también hubo una reducción focalizada de micronegocios que llevaban más de 10 años, pero como esos micronegocios que llevan más de 10 años pesan casi el 45% de todos los 5.3 millones de micronegocios que estamos identificando en el país como resultado de la pandemia, pues no vemos una afectación tan grande y por eso el golpe más fuerte se da en los micronegocios de menos de 3 años. Entiendo. Doctor Oviedo, usted decía que sí, muchos cerraron, pero otros micronegocios nacieron. ¿Se puede saber en qué sectores, a qué sectores le están apostando los colombianos? Bueno, desde el punto de vista de ubicación del micronegocio,
los servicios puerta a puerta o las actividades económicas que se prestan puerta a puerta o a domicilio están presentando un crecimiento importante entre 2019 y 2020, y desde el punto de vista de actividades económicas, si bien nosotros sabemos que el sector de alojamiento y servicios de comida ha estado muy afectado por estos confinamientos y estas medidas sanitarias que se han planteado, también han sido la forma en esos servicios de proximidad y en esos pequeños negocios de reactivar la vida laboral de muchas personas que perdieron su empleo formal o su empleo particular y que con esas liquidaciones o con sus ahorros personales montaron una actividad económica asociada con alojamiento y servicios de comida y se concentraron en la prestación de servicios a domicilio, en la distribución de estos alimentos. Pues eso hace parte de la reinvención de tantos colombianos. Una última pregunta, doctor Oviedo. Mujeres y hombres, ¿quiénes son los más emprendedores? ¿Quiénes tienen más micronegocios en Colombia o quiénes intentaron reinventarse más en medio de esta pandemia? Para ponerlo en perspectiva, cuando nosotros vamos a todo el mercado laboral, las personas que trabajan en Colombia, el 42% son mujeres y el 58% restante son hombres. Cuando vamos solo a los micronegocios y nos vamos a la perspectiva de la propiedad de ese micronegocio, nosotros estamos viendo que las mujeres en 2019 pesaban solo el 37.3% como propietarias de micronegocios, y como la pandemia afectó más intensivamente a los micronegocios que tenían como propietarias a una mujer, su participación dentro de todos los micronegocios en cuanto a la propiedad se redujo al 36%. Eso significa que la informalidad que se da en estos micronegocios es incluso más fuerte que la que se da en el resto de la economía, porque recordemos que en el mercado laboral las mujeres pesan el 42% y ahora en los micronegocios solo están representando el 36% de los propietarios de esos micronegocios. Pues doctor Oviedo, no le quiero quitar más tiempo. Muchas gracias por estos minutos para Signo Pesos y por entregarnos el balance de los micronegocios. Estaremos pendientes ya del resultado final del año 2020 cuando sea publicado por el DANE, pero muchas gracias por estos minutos y que tenga una feliz noche. Muchas gracias, Víctor, y seguramente el 31 de marzo vamos a tener aún más desagregaciones para poder conocer mejor la afectación de la informalidad por la pandemia del COVID-19. Todo afectado por la pandemia. Muchas gracias al director del DANE esta noche por estar aquí en Signo Pesos. Y ahora vamos con esta, que es la cifra económica del día, muy importante para Colombia. 1,7 billones de pesos y corresponde a la utilidad neta lograda por Ecopetrol, la empresa más grande del país, en el año 2020. A pesar de la pandemia, pudo registrar ganancias, ganó algo de plata. El reporte presentado por Felipe Bayón, presidente de la compañía, da cuenta de que la producción de crudo alcanzó en promedio los 697.000 barriles diarios y que las reservas de hidrocarburos llegaron a 1.770 millones de barriles equivalentes, es decir, sumando gas y petróleo. Además, la empresa reveló que serán distribuidos el 41% de las ganancias a razón de 17 pesos por acción como dividendo para todos los accionistas. Recordemos que la asamblea de accionistas precisamente se realizará, la de Ecopetrol, de manera virtual el 26 de marzo próximo para entregar más detalles de este balance. Sin embargo, las utilidades registraron una fuerte caída superior al 80%. Más información: el gobierno expidió hoy un decreto que fija las normas para crear e identificar los parqueaderos para vehículos eléctricos que deberán existir en entidades públicas y también en los centros comerciales, en ciudades de más de 50.000 habitantes. Es un nuevo estímulo que busca la masificación de los vehículos, esos vehículos que sean más amigables con el medio ambiente. Acabamos de firmar con el señor presidente de la República y dentro del marco del lanzamiento de la flota nueva de vehículos de carga eléctricos de Bavaria, el decreto que establece la identificación preferencial para parqueaderos eléctricos en los municipios de más de 50.000 habitantes.
es fundamental como otra de las herramientas de preferencia y de estímulo para promover la transición energética y la movilidad eléctrica en Colombia. Esto acompaña otras herramientas desarrolladas en virtud de la Ley 1964, como la tarifa preferencial de SOAT para vehículos eléctricos, como que el impuesto vehicular no puede ser más del 1% del valor comercial de un vehículo para vehículos eléctricos, entre otras incentivos que este gobierno ha desarrollado para promover la movilidad eléctrica. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espera información sobre el sector seguros. Ya regresamos. Regresamos a Signo Pesos. La pandemia afectó al sector de las aseguradoras colombianas. El comportamiento de la venta de seguros y la siniestralidad estuvo influenciado por los efectos de un año totalmente atípico en materia de salud y de economía. Para ver este balance, saludo a esta hora de la noche, agradeciéndole mucho al doctor Miguel Gómez Martínez, presidente de Fasecolda, el gremio asegurador en nuestro país. Doctor Miguel Gómez, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Víctor, un saludo muy cordial a usted y a toda la audiencia de Caracol. Doctor Miguel Gómez, ¿cómo le fue al sector en el 2020? ¿Cuánto cayeron las utilidades? Y ya explicaremos seguro por seguro cuál fue el desempeño. Víctor, pues el sector asegurador está muy relacionado con el comportamiento de la economía. Y en la medida en que el año pasado pues, fue un año muy duro para la economía, también lo fue para el sector asegurador. Digamos que yo caracterizaría el año 2020 como un año muy flojo. Tuvimos una caída del 0.6% en el valor de las primas en términos reales y una caída muy marcada de las utilidades de un 33%. Pasamos de 2.2 billones de pesos a 1.5 billones de pesos. Entonces el impacto en términos de la actividad del negocio fue fuerte, pero el sector asegurador pues es un sector robusto y puede pasar por un año malo como fue el 2020. Esto, en otras palabras, quiere decir que en medio de la pandemia la gente dejó de pagar muchos seguros o de adquirir seguros. Víctor, es contradictorio, ¿no? Hay algunos seguros donde aumentó muchísimo la venta. Le voy a dar un ejemplo de eso. Aumentó muchísimo, por ejemplo, en salud. Es evidente que la gente entendió que estar cubierto contra los riesgos de salud es muy importante. Hoy en día, a pesar de que la cobertura de los seguros de salud sigue siendo muy baja, pues tenemos 750.000 pólizas que cubren alrededor de 2.5 millones de colombianos. Pero hubo sectores donde sí se notó muchísimo. En autos fue muy fuerte la caída, fue muy fuerte obviamente en seguros de educación. La gente dejó de pagar seguros de educación. Y el golpe más contundente que recibió el sector fue en riesgos laborales, porque obviamente al aumentar el desempleo, pues hay una gran cantidad de personas que dejan de cotizar al sistema de riesgos laborales. Ahí digamos que fueron los impactos más fuertes en términos por ramos. Desagregando un poco esa información y por ramos, ¿qué ocurrió en el segmento vehículos? Uno creería que la caída está muy asociada a que pues, el carro estuvo guardado yo no sé cuántas semanas o meses para muchas personas y seguramente vieron innecesario el pago de seguros. Eso es una parte. Una parte es que la gente dice, si no voy a sacar el automóvil, pues me demoro un tiempo en renovar mi póliza para cuando lo vaya a utilizar. En Colombia hay hoy por hoy 2.2 millones de automóviles asegurados. Si usted piensa que el parque automotor colombiano es cercano a 16 millones de vehículos, pues es un porcentaje bajito. Y la característica de este negocio es bien particular. La gente cuando compra el automóvil, los primeros años lo asegura. Y a partir del tercer año, la gente deja de asegurar el vehículo y prefiere asumir el riesgo de tener que pagar directamente cualquier daño que se le ocasione o en caso de que se lo roben. Entonces, vehículos sufrió por lo que usted menciona y sufrió sobre todo porque cayeron muchísimo las ventas de vehículos nuevos en el país. Durante el periodo de la pandemia, pues prácticamente no se vendieron automóviles y en ese sentido el año 2020 fue un año muy atípico.
pero ese es el seguro voluntario, es el todo riesgo que conocemos popularmente. Pero ¿qué sucedió con el SOAT, que es el seguro obligatorio? Sí, señor. Lo que acabo de hablar son los seguros voluntarios, el seguro del todo riesgo que se llama comúnmente en la calle. A ver, el SOAT tuvo una caída muy fuerte en los meses de cuarentena estricta. Primero porque no se vendieron automóviles, también porque todas las pólizas que se vencieron durante ese periodo en que la gente no podía sacar los automóviles, simplemente la gente dijo, pues me gano estas semanas sin pagar y cuando se levante la cuarentena, pues vuelvo y renuevo el seguro. Aún así, perdimos 136,000 vehículos asegurados. Y aquí, Víctor, el tema realmente preocupante es el tema del número de vehículos que en Colombia no están asegurados. Colombia tiene 16 millones de vehículos circulando en las calles y la mitad de esos vehículos no están asegurados contra SOAT. 49% de evasión tenemos en el SOAT. El SOAT es el único seguro universal que tienen todos los colombianos. ¿Por qué razón? Porque si usted es peatón, si usted es ciclista, si usted es pasajero de un bus, si usted va en un automóvil, aun si el automóvil no tiene SOAT, usted tiene atención médica de emergencia y tiene pues unos gastos reconocidos en el sistema de salud, alrededor de 24 millones de pesos por persona en caso de que sea herido en un accidente de tránsito. Es una protección inmensa, pero aún así el 49% Caramba. de los vehículos que circulan en Colombia Muy alta. no tienen el SOAT, que es una cifra inmensa. Es muy alta. Sobre el SOAT, ¿qué día me estaba preguntando un amigo, doctor Gómez? Y yo le transmito esa pregunta a usted, porque en algún momento del año pasado, con bombos y platillos, el gobierno expidió como una circular diciendo, pues como no se va a gastar todo el SOAT, pues las aseguradoras le van a devolver, señor comprador del seguro SOAT, una platica, porque pues usted no está moviendo el carro. Espere más noticias. Y al final esa plata nunca llegó. ¿Qué pasó? ¿Sí les van a devolver o no la plata? A ver, en el tema específico del SOAT, sí hubo una disminución de la siniestralidad. Es evidente que si hubo menos circulación, pues obviamente pues había menos choques y menos accidentes. Y eso se pudo calcular. La Superintendencia Financiera obligó a las compañías que operan el ramo de SOAT a hacer unos trabajos de actuaría muy cuidadosos. Y se llegó a estimar que había un menor valor de los riesgos asumidos por 213,000 millones de pesos. Y el gobierno nacional, viendo la situación muy delicada en la que se encontraba el sistema de salud, ordenó al sector asegurador transferir ese valor a la ADRES, que es el antiguo FOSIGA, y que es pues, la entidad del Ministerio de Salud que se encarga de canalizar los recursos para los hospitales. Y dada la magnitud de la crisis de salud, el gobierno destinó ese dinero a reforzar los recursos del sistema de salud. Pero están los otros ramos. En los otros ramos también había obligación de mirar dónde había disminuido el riesgo. Y de esos otros ramos también hubo disminuciones de riesgo. Se devolvieron 239,000 millones de pesos a más de 2,9 millones de colombianos que tenían pólizas de seguros donde disminuía el riesgo y por lo tanto era necesario devolverles esos recursos. No en todos los seguros bajó el riesgo, ¿no? Por ejemplo, incendio aumentó. Usted me va a decir, ¿por qué aumentó el riesgo de incendio? Pues porque la gente está más tiempo en la casa, cocina más y por lo tanto pues el riesgo de incendio se incrementa. Aumentaron otros riesgos, por ejemplo, accidentes personales en las casas. Claro. Pues eso aumentó muchísimo, porque la gente pues se rodaba las escaleras, se cortaba los dedos, en fin, pasaban cosas. Y eso, digamos, hay sectores donde sí es evidente que el riesgo era menor y en otros pues el riesgo era mucho más alto. En el mismo caso del SOAT, hubo menos accidentes, o sea, la frecuencia disminuyó, pero curiosamente la severidad aumentó. Y cuando uno piensa con algo de lógica,
pues días más lo que desocupadas. pasa es que como había menos, la gente iba más rápido. Claro, Y entonces claro. los accidentes eran más graves. Doctor Porque, Gómez. pues, en las ciudades colombianas, por los problemas de circulación, pues la velocidad tiende a ser muy baja. Claro, una última pregunta y muy rápida, es que me llama mucho la atención que el colombiano, pues al colombiano le gusta asegurar las cosas, la casa, el carro, bueno, todo lo que hemos hablado, pero la vida no tanto. ¿Cómo le fue al seguro de vida? Sí, a ver, eso es muy cierto. Lo que más aseguran los colombianos son los bienes, son la casa y sobre todo los automóviles. Los automóviles es lo primero de todo. Los seguros de vida pues son mucho menos importantes. Los colombianos tenemos seguros de vida prácticamente todos, porque todos estamos endeudados. Recuerde que cuando usted adquiere un crédito, cualquiera sea su naturaleza, dentro de la tasa del crédito hay un seguro de vida para que en caso que usted fallezca, el crédito lo paga la compañía de seguros y no lo tienen que pagar pues, los herederos de esa persona que estaba endeudada. Entonces todos tenemos seguros de vida, pero no seguros de vida voluntarios. Lo que sí se ve, y sobre todo en los últimos meses del año, es que las compañías de seguro están aumentando las reservas y esto pues es muy seguramente efecto del aumento de la mortalidad derivada del COVID. Entonces de esas personas que lamentablemente han fallecido en el último año, pues eso sí se nota, ya se empieza a notar en las tablas de mortalidad un aumento del número de casos y eso se refleja en que los balances de las compañías de seguros tienen más reservas por fallecimiento. Entonces, tener un seguro de vida pues también es importante, ¿no? Porque pues, el COVID lamentablemente es un riesgo que está latente y que nadie puede garantizar que no vaya a resultar en un caso mortal. Claro. Pues doctor Gómez, muchas gracias por estos minutos para Signo Pesos. Que tenga una feliz noche. Gracias, Víctor. Buenas noches para todos. La importancia entonces de estar asegurados. Con esta información hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos sobre el delicado panorama de las mujeres en América Latina. Llegó la hora de Juan Fernández, quien, como en todas las noches, nos trae su movida empresarial. Juan, ¿de cuál negocio nos quiere hablar hoy? Bienvenido. Víctor, buenas noches. Hoy voy a hablarle del negocio de los helados y la coyuntura la da Popsi, que está cumpliendo exactamente 40 años desde que abrió ese primer punto de venta aquí en Bogotá, en la avenida 68, a la altura de la calle 66 más o menos. Y su historia es interesante, que nació como una compañía familiar, esto es familia Londoño, al inicio de la década de 1990, pues empezó con una expansión también fuera de Bogotá, con sus heladerías en ciudades pequeñas, ejemplo Ibagué, ya a mitad de la misma década, un paso importante en crecimiento después de empezar la venta de sus helados en los congeladores de los supermercados. Ya hacia el año 2000 a ciudades mucho más grandes y en 2013 la internacionalización de la marca Perú y Panamá con la marca Gelarti. Ese es el resumen de ese caso, pero permite hablar de cómo se está comportando la industria de helados en el país, ahora que algunos comportamientos de consumo empiezan a tomar un camino lento, pero de alguna manera consistente en medio del impacto de la pandemia. Y precisamente sobre lo que usted menciona, Juan, ¿cómo se divide el negocio de los helados en Colombia? ¿Cuáles son los líderes? Mire, Víctor, hoy el consumo de helado per cápita en Colombia está por los 2,5 litros al año más o menos, mientras que en Chile, por ejemplo, llega a 8 litros año por persona. Eso en valores son para Colombia unos 27.000 a 30.000 millones de pesos por año, bastante por debajo de países como Brasil, Chile, Uruguay o Costa Rica incluso, donde sobrepasan fácil los $20 de lejos. Para entender un poco el negocio de los helados en Colombia hay que decir que en su totalidad, es decir, heladerías y helado envasado, mueve más de 1,5 billones de pesos al año en condiciones normales, es decir, sin COVID, pero hace unos 9 años más o menos representaba la mitad. Sobre los grandes competidores están en Nutresa y su empresa Mills y la marca Cremelado, que lidera el mercado con una participación superior al 40%. Está Colombina y su marca Robin Hood y las que ha desarrollado también de sus marcas de dulces en versión helado. También es otro jugador importante sin duda. En cuanto a las que suman heladerías, además de las ventas en los supermercados de sus litros de helado, está Mimos del grupo Convoca y Popsi, que debe estar por unos 230 puntos de venta de donde venían el 80% de sus ventas anuales, que en 2019, antes de la pandemia, llegaban a unos 150.000 millones de pesos. Juan, ¿y de casualidad sabe usted cuál es el principal punto de venta de helados en Colombia?
Víctor, para los fabricantes las tiendas son fundamentales y ahí se vende más del 50% de los helados empacados. Por eso pues han buscado alternativas y ver cómo se apacigua todo el impacto de las ventas que llegaron a caer más de un 60% en su momento. Por eso ahora se ven nuevas modalidades. En Popsi, por ejemplo, usted ve ahora los empleados vinculándose a ventas por catálogo en los barrios en los que viven. Y esa pues para ellos es una buena opción. Así como esta movida de hoy, Víctor, sobre helados y lo que viene sobre su mercado. Gracias, Juan. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Estos son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado para mañana, 3.590 pesos con 37 centavos, cayó 12 pesos con 4 centavos. Petróleo de referencia Brent para Colombia subió 0,86%, se acerca a los $66 por barril. Veamos qué ocurrió con el precio interno del café colombiano. Sigue subiendo y quedó en promedio para mañana a 1.205.000 pesos por carga. Índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia, jornada positiva, subió 0,22%. La acción más valorizada, AB Villas, con ganancia de 7,30%, acción que más cayó en la jornada de hoy. ETB, que tuvo un retroceso del 3,61%. Pero antes de despedirnos, los dejo con el siguiente dato. Alicia Bárcena, secretaria general de la CEPAL, presentó hoy un panorama muy delicado sobre el deterioro de las condiciones de las mujeres en América Latina desde que comenzó la pandemia, por supuesto las más afectadas. Advirtió que hay 118 millones de mujeres que están ahora en condición de pobreza, es decir, 23 millones más que en el 2019. La participación laboral de la mujer bajó al 46%. La brecha salarial aumentó entre hombres y mujeres un 23,7%. Por supuesto, ganan más plata los hombres. Y 20% de las mujeres no tienen ahora acceso a la seguridad social. Por todo esto, propuso crear y otorgar un ingreso de emergencia durante 6 meses para al menos 14 millones de mujeres que están en el peor estado de vulnerabilidad después de todo esto que está ocurriendo con la pandemia. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.